con Juan Carlos, Moraima y Berna. Escúchalos ahora juntitos en Ruta por Nueva Vida. 8:34 de la mañana, buenos días. De inmediato la bienvenida a nuestra amiga doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Buenos días, doctora Liz Millán. Hola, buenos días. Qué rico estar con ustedes. Qué rico estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está pendiente a Nueva Vida, siempre están en sintonía con En Ruta y con Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar un tema que surgió de nuestra sesión pasada, de la importancia de que hablemos del impacto en los niños, tanto de la pandemia como de la cuarentena. Y llegamos a identificar que posiblemente la población más vulnerable, en efecto, son los niños. Hay una data del Departamento de la Familia que está comprobando esta hipótesis que habíamos hecho. Y es que en las últimas semanas, desde que se habló del encierro, se reportaron 1,367 querellas de abuso infantil. De muchas. Del maltrato a menores. Recordemos que cuando las tensiones aumentan en los adultos y se presenta lo que es el pobre control de impulsos y la pobre tolerancia a las frustraciones, usualmente eso se canaliza con los niños. También cuando hay tensiones aumenta el abuso de alcohol y de otras drogas, lo que también repercute en el manejo con los niños en el hogar, desde la negligencia a lo que es el maltrato físico y el abuso sexual. Wow. De hecho, el sábado salió una noticia que alarmó a mucha gente de una bebé de 2 meses que llegó al CDT de Toa Baja con fracturas, llegó quemada, con distintos golpes y con sangrado. Una bebé de 2 meses. De 2 meses. Y esto sin estar las escuelas abiertas. O sea, todo este tipo de querella es porque proviene predominantemente o de familiares de esos menores, o de vecinos, o porque llegan al hospital. O sea, que no se le suman todos los casos que típicamente la escuela hace al departamento de la familia referido, que es la fuente de referido primaria en Puerto Rico. O sea que sí, ese impacto directo sobre nuestra niñez. Habíamos comentado también que lo trajo Moraima, la cuestión de que la escuela es para muchos niños ese único refugio que ellos tienen para recibir aprobación, afecto, atenciones. Exacto. Y ahora ese escenario no está. O sea, los niños ahora no tienen esos espacios de escape, ni tienen esos escenarios de seguridad, incluyendo también hasta el alimento físico. Wow. Porque ya se sabe que hay niños que no son alimentados, que eso es lo que es negligencia, que era solamente recibir el desayuno y el almuerzo de la escuela, y algunos niños pasan todo el fin de semana sin alimentación. Esos niños también están pasando hambre en este tiempo. O sea que es el hambre física, el hambre emocional, el hambre espiritual y el abuso físico. Exacto. Esa es nuestra realidad actualmente. Wow. Pero miren, todos los que somos padres hemos tenido desafíos. Yo creo que no hay mamá o papá de un niño o una niña en etapa escolar que no haya tenido unos retos y que haya tenido que manejar unos ajustes durante este tiempo. Y ver la valentía de esos chiquitines que tuvieron ese cambio dramático, donde la casa se convierte en la escuela, donde dejaron de ver a sus amigos de la escuela y ni siquiera pueden jugar con los vecinitos. Muy fuerte. Sí. La escuelita donde está mi hijo les hizo este reconocimiento. A mí me pareció genial. Y dice un diploma especial. Se reconoce a Adrián Rivera por pasar el estado de alarma por coronavirus en casa con buena actitud, comportamiento y siempre con una gran sonrisa. ¡Qué lindo! Y eso se lo dieron el 16 de mayo del 2020. Y nosotros como papás debemos unirnos a ese refuerzo y a esa validación a los niños por lo bien que lo han hecho. ¿Qué nosotros debemos hacer? Primero, nosotros como mamá y papá, nosotros estar tranquilos.
Recuerden que los niños van a reaccionar psicológicamente a como mamá y papá o esos cuidadores primarios, que sabemos que en Puerto Rico los abuelos son figuras bien importantes como parte de nuestra cultura. Los adultos, según cómo manejen sus emociones, esa proyección la van a tener los niños. Usualmente cuando vemos un niño que está o severamente triste o que tiene ansiedad o que está temeroso, es resultado de un modelaje por la conducta que vio en esos cuidadores o por los mensajes que han entrado por sus oídos. Ahora mismo sobre esto mismo del virus, ahora que estamos como en un proceso de reintegración, toda la información que los niños escuchan va a tener un impacto en ellos. Uh-huh. Los miedos son bien aprendidos en el hogar de origen. Y recuerden que esta experiencia, que no tendremos por qué dudar que puede representar un trauma para los adultos y para los niños. Recordando que un trauma es un evento que nos marca psicológicamente, que puede dejarnos con ansiedades o temores y que eso se puede reflejar en el futuro con una preocupación excesiva a enfrentarme otra vez a experiencias muy parecidas a la que me provocó el trauma original. Eso es trauma por definición. Ni no tenemos por qué dudar que todo esto que estamos viviendo está marcando un trauma para mucha gente. Yo creo que el diagnóstico de Post-Traumatic Stress Disorder, el desorden de estrés postraumático, que es un miedo irracional, ahora lo podemos aplicar a un miedo irracional a salir, una ansiedad excesiva a estar en contacto físico con otras personas. Uh-huh. Todo eso puede ser una marca que si no somos cuidadosos con los niños en cómo nosotros mismos nos manejamos, no solamente es que va a tener un impacto para el presente, es que también va a tener un impacto sobre el futuro. Uh-huh. Estos niños, si nosotros continuamos con este patrón de aislamiento social, estos niños van a ser menos sociables, van a ser más temerosos. Te envié un video al WhatsApp y a los compañeros aquí, Fernán y Moraima, de cómo Francia está manejando el regreso a clases. Entonces, cuando sacan a los niños a la hora de recreo, dibujan en la cancha unos cuadros donde el niño está dentro del cuadro y no se puede salir de ahí. Su compañero igual a ciertas distancias, y es la forma donde lo sacan al patio, pero siempre con el concepto, tu compañero te puede contaminar, este es el cuadro de seguridad, y es como tener un niño aisladito en ese cuadro, a distancia de sus compañeros. O sea, se acabó la forma en que se juega, en cómo se interactúa. Si esto permanece así, la llamada nueva normalidad, ¿vamos a tener un impacto emocional negativo en los niños, Liz? Yo estoy segura que sí, que mientras más dure, más es la marca, porque tanto la niñez como la adolescencia son etapas de formación de la personalidad. La niñez se considera la piedra angular en la que se sostiene. Y en la adolescencia, que las figuras más importantes para su identidad y cómo van a reaccionar hacia la vida y cómo se ven a ellos mismos son los peers, son los pares y son los amigos. O sea, para los adolescentes la integración social es parte del cuadro de lo que se espera que un adolescente desarrolle, porque si no, eso se puede ver manifestado en aislamientos en la vida adulta. Yo veo adultos que tienen problemas de integración social y de fobia social y de aislamiento, y la raíz está en la adolescencia. ¿En qué pasó? O porque sufrieron bullying, o porque tuvieron papás bien controladores y no les permitieron esas experiencias. Uh-huh. Y eso se marcó y se está reflejando en la adultez. O sea que tenemos que decir que sí, que mientras más largo sea este proceso, mayor efecto, más les va a afectar a los niños, a los adolescentes, además de que hay unas necesidades a nivel emocional que no se están logrando satisfacer. Y cuando eso sucede, se manifiesta de dos formas. O yo voy a tratar de forma desmedida, uh-huh, de tratar de satisfacerlo. O sea, que me voy a convertir en un alma libre, que me voy a ir al otro extremo. O puede pasar todo lo contrario, que es que como no desarrolle la habilidad, uh-huh, pues entonces me aíslo.
Ahí tenemos la complicación, que es parte de lo que nosotros aquí estamos tratando de llamar un poquito a la conciencia y que se le ponga fecha, Liz, porque los estudiantes se nos quedaron sin la interacción del salón de clases, vienen clases online posiblemente en agosto, pero me quitaste la iglesia, me quitaste la escuelita bíblica, donde allí era otro refugio, donde no solamente me enseñaban la Biblia y me daban clasecitas, yo compartía con niños y niñas allí. O sea que tienen un doble golpe, tienen su escuela y tienen ahora a la iglesia, que tampoco los reúne. Y eso son pérdidas. Psicológicamente hablando, son pérdidas. Es pérdida de personas, es pérdida de experiencias, es pérdida de un desarrollo, es pérdida de algo que es necesario dentro de la etapa que se encuentran. Por eso, cosas que podemos hacer, ¿verdad? Porque queremos dar herramientas alternativas, y traer, ¿verdad?, un panorama positivo dentro de lo que son estas circunstancias. Es que en la medida en que sea posible, sí proveerle a los niños esas experiencias sociales. Yo he tenido a mi nene jugando por Skype con su amiguito Jan. Y él buscar todos sus juguetes a la mesa donde está la computadora, y Jan en su casa y Adrián acá con nosotros, y ellos compartiendo y jugando. Los niños de alguna manera tienen que tener eso. ¿Sabes, Elisa? Escuchándote hablar, mi hijo tiene ya 17 años y él volvió a jugar con sus amigos. Él había dejado eso hace tiempo, pero como un medio de escape lo escucho con los amigos jugando. Y que con 17 años, sí. Y que con 17 años lo necesita. Ajá. Estar con esos amiguitos y tener ese feedback de esos peers. Definitivamente. Que le dan esa referencia de quién es él. Y te quería preguntar, presumo que se saltarán etapas también en todo este proceso, ¿verdad? Etapas que los niños pequeños necesitan pasar. Las necesitan pasar. Y entonces voy a buscar después cómo vivir lo que no viví. De alguna manera lo voy a buscar, pero eso es un problema porque, lo estoy viviendo a destiempo. Sí. O perdí la experiencia y entonces de alguna manera se va a manifestar y se va a reflejar ese vacío. Por eso es que en lo que son nuestras posibilidades, ¿cómo lo podemos hacer? Incluyendo la interacción con el distanciamiento social. Pues tal vez proveerse un espacio donde, pues a los 6 pies o con la utilización de la mascarilla, empiecen a tener esos encuentros y esas interacciones. Nosotros hasta en la casa darle unas experiencias de juego, como que cuando se están bañando permitirle que esté un tiempito más jugando con el agua, integrarlos más con nosotros en las tareas de acuerdo a la edad que ellos tienen, como lo podría ser cocinar juntos, cosas que le den sentido de autorrealización. Esas cosas hay que provocarlas. Bien importante estar pendiente de que no caigan en adicción a la tecnología. Porque si de por sí en esta experiencia estamos teniendo tanta dependencia a la tecnología, hay que ponerle horario. No debe ser más de 1 hora al día. Wow. Que los niños están tomando las clases online, ya muchos terminaron. ¿Hasta qué edades tú recomiendas 1 hora? Siempre, hasta los adultos. Ok, muy bien. 1 hora es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y en este tiempo... Pues yo estoy fallando. Y en este tiempo que hay tanta toxicidad, porque estamos expuestos a información negativa, que lo hemos hablado aquí otras veces en el segmento, ¿verdad? Que nos tenemos que proteger lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, porque eso abona a la ansiedad, abona a los temores y abona a las depresiones. Y los mismos adolescentes también están expuestos a ese tipo de información. O sea, que tengo una encuesta informal. Yo puedo decir que de cada 10 familias que llegan a la finca a visitar con sus hijos, papá o mamá, 9 de cada 10, fácil, 9 de cada 10, o papá o mamá me dicen, aquí trayendo a estos muchachos a ver si se olvidan del teléfono aunque es un rato. Wow. Pero es la super mayoría. Siempre me causa mucha curiosidad. No me sorprende, claro está. Pero es la batalla de papá y mamá por ver de qué manera atrapan la atención de sus propios hijos teniéndolos con ellos. Pero qué bueno, fíjate, qué bueno que están haciendo. Sí, claro. Que están haciendo eso, y precisamente eso es lo que estamos recomendando en esta mañana. Estamos recomendando de que procuremos
ese tipo de vivencias y ese tipo de experiencias, llevarlos afuera, Sí, sí. a la naturaleza, hablar de la naturaleza, escucharlos, porque los niños necesitan ser escuchados. Mientras estamos dando una caminata afuera, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus preocupaciones, y siempre darle esas palabras alentadoras, darles la atención que ellos requieren. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de un estudio en estas pasadas semanas acá que trajimos, de que un adulto promedio que es productivo en este tiempo está trabajando un triple turno? Por eso hay pacientes que me dicen, Liz, yo ya a las 7 de la noche, 8 de la noche siento que me tengo que acostar a dormir porque me siento totalmente agotado, totalmente abrumado, ¿verdad? Y es porque como estamos con las tareas de la casa, más el manejo de los niños, más la carga laboral, sí es ahí donde está el triple turno. Ajá. Y entonces a veces dentro de todo ese panorama, esa atención a los niños puede perderse. Así que ellos necesitan sentirse atendidos, necesitan sentirse amados y necesitan recibir palabras alentadoras. Y queremos rápidamente darte algunas ideas de esas frases alentadoras. Ajá. Te amo, gracias, te extraño, eres importante, estoy orgulloso de ti, me haces feliz, me gusta reírme contigo, qué bien la paso contigo, eres amado, eres valioso, tú puedes, voy a ti, lo lograste, no te rindas, doy gracias a Dios por ti, somos un equipo, eres especial para Dios y nunca se trata de competir. Wow. Qué bonito. Si no las Espectacular. viviste en el hogar de origen, vamos a empezar a practicar porque los niños lo necesitan. Y los adultos también. Los adultos también. Y los Los adultos también. Yo me reía viendo un video de Bernier, el candidato, diciendo, miren, tengan tolerancia con aquellas esposas que ahora hacen live a toda hora, y tienes que ponerle la luz, la cámara, tengan paciencia, esto va a pasar. Así que con los adultos también Sí. necesitamos. Y para los matrimonios esta ha sido una prueba de oro. Yo creo que el matrimonio Sí, que ese subsista refuerzo. a esta situación es un matrimonio que está aprobado para siempre. Tremendo. Liz, qué chévere hablar contigo siempre. ¿Cómo la gente conecta Gracias. contigo? Claro que sí, pueden conectarse con nosotros en el 787-396-8307, 396-8307. En estos momentos, por el alto volumen de pacientes, no estamos tomando pacientes nuevos, pero ya estamos disponibles para iglesias, 396-8307. Liz Millán, muchas gracias, como siempre. 8:52 de la mañana. En breve hablamos con nuestra amiguita Dorin Sayas. Sí. Eso es. Porque ella tiene un testimonio tremendo de Es.